¿cuál es la situación inicial? La situación inicial es sin proyecto. Muchas empresas han fallado por tomar decisiones apresuradas, integrar proyectos que al final terminan siendo un caos, un problema. Para integrar proyectos hay que medir primero la situación sin proyecto y compararla marginalmente. ¿Qué ocurre si yo invierto en este nuevo proyecto? ¿Cómo aumenta el valor de la empresa? Por eso se hacen análisis marginales, se llaman, ¿no? Los flujos marginales significan los flujos adicionales a lo que yo ya tengo. Entonces, es importante separar el proyecto en dos. ¿Qué ocurre si no lo hago? ¿Y qué ocurre si lo hago? Obviamente que para poder hacer un proyecto debería ser lo que aparece ahí. Es decir, este es el valor de la empresa sin proyecto, y con proyecto tenemos más dinero, ¿ah? Hay un mayor valor. El proyecto debería aportar valor para poder echarlo a andar. Muy importante identificar dentro del proyecto si ese proyecto tiene una ventaja competitiva. ¿Ustedes vieron Porter? El análisis de Porter. Sí, claro. ¿En qué ramo? En organización. Organización, administración, Las 5 fuerzas de Porter. Las 5 fuerzas de Porter. El análisis de las variables contingencia específica. ¿Perdón? El análisis de las variables de contingencia específica. El Luigi, 1 Y 4, y 5, y 6. Identificarla. se llama curso introductorio a Perluigi Barrera. ¿Le fue bien con él? Sí. Es buen profesor, parece. Sí, claro. Sustenta. Bien, me parece bien. Significa que entonces no les tengo que enseñar mucho acerca de la ventaja competitiva. La ventaja competitiva, la mejor figurita que yo he encontrado es esa que está ahí. Si mi empresa yo ando en bicicleta y todos los demás corren a pie, seguro que voy a ser mejor. Entonces, ventaja competitiva, identificar cuáles son aquellos elementos que tiene mi proyecto que me van a hacer más competitivo en el mercado que mi competencia. Muchas veces uno se pone a hacer análisis financiero, se pone a hacer planillas en Excel y no se ha preguntado todavía cuál es la ventaja competitiva que tiene el proyecto. Hay proyectos que no tienen ventaja competitiva o que están en una industria que no es atractiva. Por lo tanto, puede ser que no debiera ser adecuado poder emprender ese proyecto, independiente de que uno tenga la plata para hacerlo. Entonces, importante poder ver si el proyecto tiene o no ventaja competitiva. Y para eso hay que hacer un análisis de porte, como base. Pero bien hecho y aplicado. No digo que lo que ustedes hayan hecho esté mal, pero hay que aplicarlo, ¿ah? Y entender si el proyecto va a tener una ventaja competitiva antes de sacar cuentas, antes de ponerse a hacer preparación de flujos de caja, evaluaciones. ¿Dónde dentro de estos estudios se identifica que hay una ventaja competitiva? En el estudio de mercado. Por lo tanto, el principal estudio que hay que hacer es un estudio de mercado. ¿Y qué debería tener como contenido ese estudio de mercado? Si el proyecto tiene o no ventaja competitiva. Muchas veces uno contrata eso, paga 2 millones, 3 millones, 10 millones, dependiendo de la importancia del proyecto. ¿Qué cosa? Pago El estudio de mercado. Normalmente estos estudios uno no los hace como evaluador, uno los contrata. ¿Está bien? Claro. Cuando uno evalúa institucionalmente proyectos, esto es lo que llega. Uno empieza a trabajar de ahí para allá, preparar y evaluar los proyectos. Normalmente la primera etapa, que es la formulación, se contrata o subcontrata, ¿no? Entonces, ¿no está dentro de los procesos de externalización? ¿perdón? ¿No está dentro del proceso de externalización el contratar aparte o por fuera del tema del... Claro, es que en realidad, más que decir que una externalización, esto es contratar una asesoría para que te hagan esos elementos como corresponden, con los contenidos correctos, ¿no? Sí,
es una externalización, es un outsourcing en realidad, si uno lo quiere mirar de esa manera. Si uno lo contrata como una empresa, yo tengo una empresa de evaluación de proyectos, me contratan, yo subcontrato a las empresas que yo creo que me han ayudado antes, que saben de lo mismo que el estudio técnico, es un estudio ingenieril. Entonces, esto, el evaluar proyectos, por lo demás, es una actividad multidisciplinaria, ¿sí? Y muchas veces el evaluador no tiene todos los conocimientos específicos de acuerdo al proyecto que vamos a evaluar. Hay proyectos de tecnología y qué sé yo, entonces es preferible subcontratar el estudio técnico. Y uno le dice los parámetros. Entonces, ¿qué les voy a enseñar yo este trimestre? ¿Cuáles son los parámetros que ustedes tienen que pedir cuando subcontraten los estudios? ¿Está bien? Ya. ¿Qué más? Bueno, para poder evaluar un proyecto lo que tenemos que hacer es proyectar sus ingresos y costos. Y aquí también hay mucho paño que cortar. Hay muchos proyectos mal evaluados desde el punto de vista de que fueron mal proyectados sus ingresos y sus costos. Por lo tanto, también aquí el estudio de mercado, el estudio técnico nos van a dar la capacidad de poder ver si efectivamente están bien proyectados nuestros ingresos y nuestros costos. Recuerden que estamos pensando, que estamos viendo el futuro. Estamos pensando a 5 años plazo o 10 años plazo. Y proyectos institucionales de repente son a 20 años. Por lo tanto, hay que pensar cuáles son las distintas etapas de las proyecciones, ¿no? Hay una cierta certeza, hay un cierto riesgo y hay una cierta incertidumbre en la proyección. Y eso tenemos que aprender a calcularla, determinarla. Entonces, muchas veces es necesario hacer estudios de mercado que consideren la incertidumbre, y podamos entonces contar en el estudio de mercado a lo menos con dos elementos importantes. Primero, si hay ventaja competitiva en el proyecto, y segundo, cuál es la proyección de ingresos, para poder empezar a trabajar con los flujos de caja. Entonces vamos a pedir ciertas cosas de estos estudios, ¿no? Los estudios ambientales también nos dan de repente unas ciertas cotas máximas de producción. Entonces uno en el estudio de mercado se puede entusiasmar y decir que hay mercado para millones de unidades de producción, pero a lo mejor en el estudio ambiental dice que no podemos producir tanto porque estamos contaminando, ¿sí? Entonces estos estudios se complementan entre ellos, el estudio legal, el ambiental, el técnico, sacan toda la información de ahí. Y aquí ya entramos ahora en la etapa de la preparación. En la etapa de preparación estamos hablando de flujos de caja. Esto lo vamos a estudiar bastante, ¿no? Y ustedes van a decir, ¿y cómo daba para darle tanto estudio a un flujo de caja? Las utilidades del proyecto se generan a partir de los flujos de caja libres, que dependen de los ingresos y los costos. Los flujos deben ser incrementales, es decir, son aquellos que se van a producir exclusivamente por el proyecto. Se consideran las utilidades operacionales, los impuestos, la depreciación y las inversiones. Entonces el flujo de caja del proyecto, que lo vamos a ver con detalle después, es que partimos de la utilidad neta, del estado de resultados. De ahí partimos. De ahí partimos. Y esa utilidad neta se ajusta para arriba y para abajo. Y se le ajusta la depreciación, las inversiones, el valor de desecho de un proyecto. Y a esto le vamos a llamar el flujo del proyecto porque no tiene deuda. Cuando uno quiere sacar el proyecto financiado con deuda, se le agrega al estado de resultados los intereses. Ahí están, como gastos financieros. Esos intereses se le agrega el préstamo por el cual yo estoy pagando intereses. Pero ese préstamo también hay que pagarlo. Por lo tanto, se adicionan las amortizaciones del préstamo, ¿sí? Y finalmente se determina el valor de desecho. A este flujo de caja se le llama el flujo del inversionista. Profe, tengo una duda. La amortización en el fondo es la cuota que yo pago, Cuota de capital. menos el interés, que sería Sí. arriba en Sí. No menos. o sea, no, Incluido. más, perdón, claro. Sí, más el interés. Que va en el flujo de caja como menos. Si te prestan 100 millones, todos los meses tú pagas una cuota. En esa cuota hay dos pagos, Claro. a capital y a interés. Ya. ¿Sí? Y aquí lo que separamos es el capital, que se llama amortización, de los intereses, que se llaman gastos financieros. En el estado de resultados normalmente llegan hasta los intereses nomás, y la amortización hay que verla en el balance, Sí. ¿sí? O o en las notas.
La tradicional. Perdón, la amortización del balance. Sí, de los créditos. Y los intereses uno los ve en el estado de resultados. En el estado de resultados como gasto financiero. ¿Está bien? Ya. Profesor, cuando se refiere a los flujos incrementales, ¿quiere decir cómo hay la diferencia entre la situación sin y con proyecto? Claro, la situación sin o con proyecto, tal cual. Flujo incremental. Eso Incremental es el flujo del proyecto finalmente. Lo que pasa es que uno de repente en las empresas tiende a mezclar cosas. Y lo importante es separar bien los efectos del proyecto y medirlos independientemente de otros efectos que el proyecto pudiera tener al interior de la empresa. Eso se llaman externalidades. Señor. La duda es con la depreciación. Primero la restamos y luego la sumamos. ¿Por qué se toca la depreciación? Eso lo vamos a estudiar con detalle, pero les puedo decir mientras tanto que la depreciación no es una salida de caja. La depreciación indica un gasto. Una depreciación significa un uso del activo. El activo se va desgastando a medida que yo lo uso y la depreciación sirve para representar ese desgaste. Pero no es una salida de caja, no es que la empresa haya gastado 60 millones, ¿sí? Sino que la ley tributaria nos permite hacer un ahorro de impuestos al representar la depreciación como un gasto. O sea, tiene una relación directa con la base imponible, al final. Eso, la depreciación. ¿La depreciación en qué sentido? No Que entiendo. aumenta o disminuye la base imponible. Exactamente, sí, influye en la Es un en la factor base importante. imponible. En este caso, disminuye la base imponible. Esto se llama un efecto escudo tributario. Así Escudo se llama en tributario. finanzas. Pero fíjate, ¿y eso cómo lo demuestra uno cuando, no sé, por ejemplo, quizás bien básico, pero muestro la factura de la compra de un vehículo, por ejemplo? Eso se lo manda al contador y él hace su... Y él tiene que hacer la depreciación. Lo primero que hace es preguntar al impuesto interno cuántos años se puede depreciar ese bien. Y existen dos depreciaciones, una normal y una acelerada. ¿Ya? Acelerada, claro. Normalmente uno ocupa la acelerada porque es una ventaja tributaria para la empresa. Te permite ahorrar más impuestos cuando acelerar la depreciación. Y lo segundo que hace es hacer la contabilización del bien en su valor neto y a fin de año lo deprecia, depende de la cantidad de años que el Servicio de Impuestos Internos lo autorice. Pero antes de depreciar lo tiene que afectar según el IPC. Se ajusta de acuerdo al IPC. ¿Está bien? Entonces, primero se ajusta respecto al IPC y después se deprecia. Y todos los años se va haciendo lo mismo. Desde el año 1 que uno adquiere la Sí, actividad. hasta el año 5, 6, hasta que termine la vida útil. Hasta el Lo final. vamos a ver con detalle. Entonces, aquí lo importante es que aquí estamos ahora El flujo del en inversor. el flujo caja del inversionista. Entonces ahora ya tengo aquí cómo se hace el flujo caja del inversionista. Si yo le calculo el VAN a este flujo, tengo el VAN del inversionista y no el VAN del proyecto. El VAN del proyecto era este otro flujo. ¿Cuál flujo es mayor? ¿Este o ese? Disculpe, profesor, ¿cuál es la diferencia? Porque uno, sí, lo entiendo. Este dice menos 800. Ah, por eso. Esto dice 196, 196, 196 fijo. Y este otro dice menos 400, no, como que lo mismo. No. 400 menos. Aquí hay un préstamo que disminuye mi necesidad de inversión. Y lo dejan 400. Lo dejan 400 porque pedimos 400 al banco. Sí, claro. Deuda de patrimonio. Entonces, el VAN del inversionista es distinto al VAN del El proyecto. proyecto. ¿Sí? ¿Mm? Ya. Y tercero, el flujo de capacidad de pago, que sería este que está acá. ¿Y en qué se diferencia a los dos flujos anteriores? El de capacidad de pago está financiado igual, pero no se le suma el valor residual. El banco lo que quiere hacer con esto es que se quiere asegurar que uno le pueda pagar el crédito sin vender la empresa, sin vender el bien. En otras palabras, si el departamento que yo compro es a 15 años, el banco lo que se quiere asegurar que en el año 15 yo no tenga que vender el departamento para terminar de pagarlo. No sé si me entienden. Entonces, el flujo de capacidad de pago es igual al flujo financiado. Igual, miren, ahí tiene 480, 79, 78, 76. 480, 79, 76. ¿Dónde cambian? En el último flujo. ¿Y por qué cambian en el último flujo? Porque aquí eran 400.
En otras palabras, lo que me están diciendo que de esta inversión de 800 podría haber un terreno, ¿sí? Podrían haber instalaciones, y aquí las estoy recuperando. ¿Sí? A lo mejor en esta inversión 400 eran capital de trabajo, se los pedí al banco para tener cash, y los otros 400 es terreno, inversión y maquinaria. Y cuando termina el proyecto, ¿qué hago yo con todo eso? Lo vendo. Y ahí lo recupero. El valor residual. A eso se llama valor residual. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que el banco dice? No, pues, ustedes, por favor, no me consideren su flujo de caja ese valor residual. Dígame que me puede pagar nomás, pues, sin necesidad de tener que vender los bienes para pagarlo. Y eso se llama flujo de capacidad de pago. ¿Sí? Sin el valor residual. No se preocupe si no lo entienden ahora, porque de esto se trata el curso. Vamos a pasar harto rato hablando de esto. Profesor, el valor residual, usted dijo que le íbamos a aprender a A calcular. determinar, sí, pues. Pero eso tiene que ver un poco con el valor que se le da, con el valor libro, por ejemplo. Sí, por ejemplo. ¿Sí? Sí, Porque está uno bien. puede calcular que a valor libro me sale tanto, pero el valor de mercado puede ser... Tal cual. Uno se llama valor de salvamento, el otro se llama valor libro. Tal cual. Lo vamos a aprender. ¿Ah? Después, para poder evaluar el proyecto, hay un tema bastante complejo, que es determinar la tasa de descuento. Esa tasa que a uno le dan como ejercicio dice, descuente los flujos al 10%. ¿Y cómo sacamos ese 10? ¿No será 12? ¿No será 17? ¿No será 18? ¿Cuánto será? Entonces, en el curso vamos a aprender que la tasa necesaria para traer los flujos futuros al presente es la tasa de descuento. Y esa tasa depende del riesgo y del nivel de endeudamiento de la empresa. Mientras más riesgo tenga la empresa y más endeudamiento tenga la empresa, más alta es la tasa a la cual yo tengo que descontar los flujos de caja para traerlos a valor presente. ¿Está bien? Hay una relación ahí proporcional. Ahí están los métodos de evaluación, ustedes ya me lo hicieron ver que los conocen. VAN, la inversión por la sumatoria de los flujos futuros. La TIR, que es la tasa que hace que el VAN sea igual a cero. Y finalmente el payback, que significa cuánto tiempo me demoro en recuperar la inversión. Más o menos, esos serían los indicadores financieros. VAN, TIR y payback. Y payback. ¿Sí? El payback igual lo sacamos con Excel, ¿cierto? También se saca con Excel, sí. Y yo les voy a enseñar cómo. Que es la sumatoria de valor futuro, partido más la tasa de corte elevado a... El valor presente de los flujos menos la inversión. O sea, tiene que ser igual a la inversión. Sí. Ya. Vamos a hacer análisis de riesgo. Vamos a hacer análisis de sensibilidad, análisis de escenario. Vamos a ocupar la simulación de Monte Carlo. ¿Ustedes ya saben eso? ¿Lo han ocupado? No lo he visto. Por fin, hay algo que les puedo enseñar. Vamos a tratar de llegar acá. Ojalá lleguemos. A veces no alcanzo. Depende de ustedes. Depende de varias cosas. La primera, que no me pidan break muy altos, muy extensos. Segundo, de su nivel de estudio. Porque yo de repente no alcanzo a llegar acá porque me quedo parado antes, iterando, tratando de que entiendan. Lo que yo quiero es que aprendan, no que yo les pase toda la materia y ustedes salgan y no aprendí nada, no. Entonces yo voy a ir al ritmo que ustedes pongan. Tengo un curso que les gusta irse temprano, ya como a la no sé qué hora, media hora antes, ya empiezan a sonar las mochilas, empiezan a poner las cuestiones, empiezan la bulla, entonces uno dice, ya terminó el curso. Media hora antes, media hora, chuta. Como un día de clase, después menos. Después los break. No, podemos salir en un break. Estamos fumando, ¿cómo fue que me dijeron? El cigarrillo de la mitad. Buena. 15 minutos de break para tomarse un cigarrillo. Entonces 15 minutos, más 15 minutos, más 15 minutos. No podemos pasar todo. Una lista con ventajas. Tercero, lectura. Yo les voy a poner algunas lecturas. Pocas, pero lecturas. Ejemplos significa que yo lo resuelvo yo primero y les muestro cómo se resuelve. Y van a ver ejercicios en clase, que significa que ustedes lo tienen que hacer. ¿Sí?
Las pruebas normalmente tienen el nivel de exigencia de los ejercicios. No les voy a poner preguntas capciosas, poquito, pero no tanto. ¿Sí? En el poquito está la diferencia. En el poquito está la diferencia. En clase, Entonces, como era en clase. ¿por qué digo que puede ser que no lleguemos acá? Porque puede ser que nos quedemos antes iterando para que ustedes por lo menos lo que ya sepan lo aprendan bien. Esto ya es más sofisticado, esto pertenece casi a un posgrado, en que los proyectos tienen un valor adicional en la medida que sean flexibles. Es decir, un proyecto que permita cerrar, un proyecto que permita ampliarse, un proyecto que permita modificar las condiciones de su contrato, es mejor que uno que no lo permita. ¿Está bien? Me explico. Yo tengo un proyecto que tiene la capacidad de explotar un yacimiento de cobre. Y ese proyecto tiene un acuerdo con el sindicato que me permite a mí suspender la producción si la libra de cobre baja mucho en el mercado internacional. ¿Sí? O sea, en otras palabras, si la libra de cobre baja de $3 a $2,8, yo puedo suspender la producción porque voy a empezar a tener pérdidas. ¿Y cuál es el acuerdo que tengo con el sindicato? Que yo les voy a pagar un sueldo promedio base mientras tanto. No el sueldo total, sino que un porcentaje del sueldo, la mitad del sueldo, por decirlo un ejemplo. Tengo ese proyecto. Y tengo otro proyecto, muy bueno también, pero que no tiene esa flexibilidad. Tenemos los mismos yacimientos, la misma ley de cobre, los mismos empleados, más o menos los mismos costos, un poquito más rentable incluso. Pero si el precio baja, este proyecto no tiene esa capacidad de suspender la producción. En otras palabras, aquí tengo la posibilidad de perder más plata que en este. Entonces, ¿cuál vale más? El que tiene la flexibilidad de cerrar. Trabaja con un forward. ¿Está bien? Ponen un valor Sí, al cobre. puede ser. ¿Cómo se llama? Commodity. Sí, puede ser. Otro proyecto. Yo tengo un proyecto que es muy rentable, pero las instalaciones que yo tengo, la fábrica donde está, tiene un contrato de arriendo que dura 5 años. Y yo ya estoy en el año 3. Y me dicen que yo tengo que evaluar mi proyecto a 5 años, el nuevo proyecto. Pero mi contrato no tiene cláusula de renovación. En cambio, este proyecto que tengo aquí sí tiene la cláusula de renovación del arriendo. ¿Cuál vale más? El que tiene la cláusula de renovación, porque lo puedo evaluar a 5 años. Este otro, no como no la tiene, no puedo evaluarlo a 5 años, lo tengo que evaluar a 3 nomás. Porque en teoría me podrían pedir la instalación. ¿Me entiendes? Entonces, lo que hace esto... Eso no significa que sea malo. No, pues no significa, pero tiene menos valor. Sí, entonces, el valor residual después, como comenzábamos la clase, usted sí, decía que le interesaba, por ejemplo, saber en el periodo 5 a cuánto se podía vender. Sí. Si ese valor, de una u otra manera, en vez de hacerse a 5, se hace a 3, pero ese valor residual igual es positivo, sí, igual se podría seguir realizando un proyecto. pero por supuesto. Pero lo que aquí estamos haciendo es compararlo con otro, que tiene la flexibilidad, que tiene la posibilidad de ser más flexible que este que tengo acá. Acá se me termina el contrato de arriendo, aquí no. Aquí tengo la posibilidad de renovarlo. ¿Me entiendes? Entonces, lo que estamos hablando acá, de que antiguamente el VAN tradicional, si era mayor a 0 lo hacíamos el proyecto. Si era menor que 0 por ningún motivo. Y hasta ahí llegaba el curso, no había más. En cambio ahora se ha investigado de que no, de que hay un VAN que se llama el VAN ampliado. Y ese VAN ampliado, el VAN tradicional, el que pusimos acá, más el valor de la opción real de la flexibilidad. Y acá se valoran las opciones entonces. Y acá se ve Black and Scholes. ¿Ustedes lo vieron? ¿Sí? ¿Vieron No, eso no lo hemos visto. opciones financieras? No lo hemos visto. Ah, lo van a ver entonces Lo estamos viendo, vamos a ver ahora, probablemente. Sí. ¿Y Ya, qué sería entonces, como, bueno, como la opción financiera? ¿Perdón? ¿Como derivado financiero? Es un derivado, la opción, sí. Sería como futuro, forward. Forward. Esto es una opción. Es un contrato que yo tengo la opción de comprar o vender una acción. ¿Sí? Dependiendo de cómo estén los precios del mercado. Es como una póliza de seguro, en otras palabras. Entonces, también depende de esto si yo puedo llegar aquí. Por eso que a veces no llego aquí, porque los alumnos todavía no les enseñan opciones financieras. Derivados. Sí. Sería derivado.
¿Ya? Bueno, finalmente vamos a ocupar harto Excel, las opciones financieras de Excel, las funciones financieras de Excel. Vamos a hacer gestión de datos, hay análisis de hipótesis, esto de los escenarios, me imagino que ustedes ya lo han usado, buscar objetivos, tabla de datos o administrador de escenarios. ¿Sí? Ese no. También hemos ocupado o vamos a ocupar Solver. Ese sí. Sí, eso sí. Esto es como programación lineal. Sí. Vamos a ocupar herramientas de Excel, por eso es que es importante tener los computadores. Y vamos, por lo tanto, a evaluar proyectos, vamos a hacer como método Monte Carlo, vamos a hacer tabla de flexibilidad. Este es el proyecto que ustedes tienen que hacer en grupo, con estos contenidos. Yo les voy a enseñar los contenidos, vamos a hacer pequeños ejercicios en la clase y ustedes me dan una tarea impecable. 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 Al nivel que ustedes quieran. Bueno, los contenidos básicos de los estudios. Mercado, técnico, ambiental, ahí están. En el estudio de mercado, justificación comercial, mercado objetivo, market share, FODA, análisis de demanda, análisis de oferta, Porter, análisis comercial, estrategia de precio, ventas proyectadas, estrategia de marketing y gastos proyectados. Entonces, formulación en estudios, ¿verdad? Estudio técnico, proceso productivo, nivel de calidad, emplazamiento, tamaño, tecnología, capacidad instalada, vida útil de los equipos, impacto ambiental, gastos y costos operacionales. Aquí en la vida útil de los equipos hay una vida útil técnica y hay una vida útil tributaria. El hecho que Impuestos Internos diga que yo puedo depreciar el equipo en 3 años, técnicamente no significa que el equipo deje de funcionar en los 3 años. El equipo puede funcionar a lo mejor 5, o más, o menos. ¿Sí? Depende de su vida útil técnica. Vamos a ver cómo se maneja esto. ¿Sí? Se lo voy a decir al tiro. La renovación o las inversiones de reposición de equipo se manejan en función de la vida útil técnica. Y la rentabilidad o el ahorro de impuestos que genera la